Hola amigos de YouTube, hoy les voy a hablar acerca de la fotosíntesis, un tema muy interesante que pertenece a la materia de biología. Primero veremos su definición. La fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas y es uno de los procesos más importantes para la vida en la Tierra. La fotosíntesis tiene lugar en los cloroplastos que están contenidos en las células de las hojas. La forma aplanada de las hojas garantiza que la luz penetre a los cloroplastos del interior. Una hoja obtiene del aire el CO2 necesario para la fotosíntesis a través de los estomos, que como podemos ver en la imagen son poros ajustables que se encuentran en la epidermis. Dentro de la hoja hay capas de células que en conjunto reciben el nombre de mesófilo. Las células del mesófilo contienen casi todos los cloroplastos y por consiguiente la fotosíntesis se realiza principalmente en estas células. La fotosíntesis es posible gracias a una sustancia denominada clorofila. Se trata de un pigmento de color verde que se encuentra en las plantas procariotas que realizan la función clorofílica. Existen dos tipos de clorofila. La clorofila A absorbe intensamente la luz violeta, azul y roja, pero refleja el verde, que es lo que le da a las hojas su color. La clorofila B absorbe las longitudes azul y rojo-naranja que no captó la clorofila A y reflejan la luz verde-amarilla. Los carotenoides, al contrario, absorben luz azul y verde y se ven de color amarillo o anaranjado. Las materias primas indispensables para la fotosíntesis son la energía luminosa, que proviene del sol, el CO2, el agua, sales minerales y algunas otras enzimas. La fotosíntesis tiene dos fases. La primera es la fase lumínica o reacciones luminosas, donde se necesita la presencia de la luz solar. El dióxido de carbono es asimilado por las hojas y luego se libera oxígeno al ambiente. También se producen hidratos de carbono, que son repartidos a toda la planta. Las reacciones luminosas comienzan cuando los fotones de luz son absorbidos por los pigmentos agrupados en el fotosistema 2, donde la energía salta de un pigmento al siguiente hasta que se canaliza al centro de reacción. Luego, el fotosistema 1 genera NADPH, cuando cada molécula del NADPH positivo toma dos electrones energizados, junto con un ion hidrógeno. La siguiente fase de la fotosíntesis es la oscura, o también llamada ciclo de Calvin. Esta se desarrolla sin la presencia de la luz solar. Se producen carbohidratos como la glucosa, que sirve como base para la fabricación de los demás alimentos. Para entender mejor el ciclo de Calvin se lo divide en tres etapas. La primera es la fijación del carbono, donde se combinan tres moléculas de CO2 con tres de RVP, ribulosa bifosfato, usando la enzima rubisco. Luego está la etapa de la reducción, donde se convierten 6 moléculas de PGA, ácido 3-fosfoglicérico, en 6 de G3P, gliceraldehído 3-fosfato. Finalmente está la regeneración del RVP, que se necesita para repetir el ciclo. El ciclo de Calvin se da en dos tipos de plantas. En las plantas C3 ocurre en las células del mesófilo, donde se fija el carbono y se generan las moléculas de G3P, usadas para sintetizar la glucosa. En las plantas C4 se capta de manera selectiva el carbono en el mesófilo. Este se envía a la vaina perivascular, donde entra en el ciclo de Calvin con poca competencia del oxígeno. La ruta C4 consiste en tres moléculas de PEP, fosfoenolpiruvato carboxilasa. Esta se combina con una molécula de CO2 para convertirse en oxaloacetato. Esta molécula se reorganiza para producir la de malato. Luego, este se transforma en un piruvato de 3 carbonos que vuelve a transformarse en PEP de 3 carbonos. Ahora veremos la fórmula de la fotosíntesis, en donde 6 moléculas de dióxido de carbono se unen a 6 moléculas de agua, en presencia de la luz solar, y por acción de la clorofila se transforma en una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno que se desprenden al ambiente. Existen dos tipos de procesos fotosintéticos. El primero es la fotosíntesis oxigénica, en la que el agua es el donante primario de electrones y que por lo tanto libera oxígeno como subproducto. Es propia de las cianobacterias.
Aquí ocurren las reacciones dependientes e independientes de la luz. Luego tenemos a la fotosíntesis anoxigénica, en donde los organismos fotoautótrofos anoxigénicos convierten la energía de la luz en energía química necesaria para el crecimiento. En la cadena de transporte de electrones se genera la energía necesaria para sintetizar ATP. Sin embargo, el transporte de electrones es cíclico, no existiendo por lo tanto reducción de NADPH positivo a NADPH. Esta reducción se lleva a cabo mediante el transporte inverso de electrones, gracias a los electrones donados por el hidrógeno gaseoso o el sulfuro de hidrógeno. En cualquier caso, nunca se produce oxígeno. En el proceso de la fotosíntesis influyen algunos factores externos como la temperatura, la concentración del dióxido de carbono, la concentración de oxígeno, la intensidad luminosa, el tiempo de iluminación, la escasez del agua y el color de la luz. Para terminar, el proceso de fotosíntesis es de gran importancia, ya que gracias a él la energía lumínica se transforma en energía química, en la síntesis de la glucosa, que es la fuente de alimento de los vegetales mismos y de los primeros organismos consumidores de la cadena alimentaria. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado.